buenas tardes. Muchas gracias por venir, muchas gracias a la Feria del Libro por darnos este espacio para hablar de diversidad y de literatura. Estoy encantada y es un honor estar aquí con la poeta Aida González Rossi, autora de Pueblo Yo, de Libero Editorial, antes de Iberoamérica, y con mi amigo y el escritor Daniel María, autor de Un Camerino Propio. Cuando me dijeron de moderar esta mesa, la verdad es que me alegré muchísimo porque yo ya había leído los dos libros que tenemos aquí delante y me fijé en que tenían muchas cosas en común en cuanto a diversidad. Y bueno, se me ocurrió un poco englobar esta charla, esta conversación que vamos a tener en tres bloques. Uno relacionado con la diversidad afectivo-sexual, otro con lo corporal y el tercero con la intimidad que se crea entre las autoras y sus libros y un poco la manera en la que se expresan. Aida, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué hay de diversidad afectivo-sexual en tu obra? Bueno, para empezar, yo siempre intento escribir un poco desde mí, ¿no? Yo le doy muchísima caña al autobiográfico, aunque es un poco falacia en realidad, pero así que quizás lo que hay de diversidad afectivo-sexual en mi obra es lo que hay en mi vida, ¿no? En mi identidad. Entonces, siempre intento trasladar un poco todas mis luchas, todas mis periferias y hacerlo de forma transversal, porque para mí ahí es decir, mi identidad está cruzada transversalmente por un montón de cosas e intento que eso sea igual en mi obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pueblo Yo sí que es un libro que habla de las relaciones entre mujeres, también no solo de las relaciones afectivo-sexuales, sino también de las relaciones de amistad y cómo pueden un poco verse ubicadas en ese margen, ¿no? de las relaciones afectivo-sexuales o cómo pueden salirse de esa jerarquía que normalmente ubicamos en las relaciones. Entonces, bueno, creo que lo que hay es un poco eso, lo que hay en mí, ¿no? Y que creo que es algo bastante importante dentro de la escritura que yo quiero conseguir. ¿Y tú, Dani? Bueno, cualquier página por la que abramos tu libro realmente hay muchísimas referencias, ¿no? del colectivo LGBTI y tiene una mirada camp. Todo lo que cuentas es de una mirada camp. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esta perspectiva para tu obra? Pues tirando un poco del hilo de lo que ha comentado Aida, el tema de las identidades cruzadas, ¿no? O esas identidades donde se cruzan muchísimas miradas. Como la identidad es una construcción y yo, aunque no sé armar ningún armario ni siquiera para salir de él, porque no tengo ninguna capacidad de bricolaje, sí que armo mi identidad, sí que estoy construyendo, soy un obrero de mi propia identidad, ¿no? Y en ese sentido, Locamp a mí me posibilita armar un discurso donde yo continuamente estoy siendo un presente continuo. Yo estoy siendo Daniel a través de lo que veo, a través de lo que me va inspirando. Por ejemplo, yo hace 2 días que soy Shirley Bassey, porque estoy escuchando a Shirley Bassey, llevo 48 horas con Shirley Bassey, escuchándola intermitentemente, la canción This Is My Life. Entonces, claro, estoy continuamente atravesado por su voz, por su experiencia, y es una mujer negra que ha situado su voz en el centro, ¿no? de la música del siglo XX. Entonces, ¿qué soy? Pues todo aquello que continuamente me estoy encontrando, posiblemente. También hay un aspecto, ¿no? En lo que coinciden ustedes dos y es en el deseo. En el caso de Aida, es continuamente, ¿no? Está todo el rato y tú interpretas el deseo y lo adaptas a ti y luego lo expresas. Y Dani expresa el deseo hacia los demás de manera continua, ¿no? Me gustaría, Aida, que nos explicases, hay una parte de tu poema Hierba que me encanta y dice: yo leo para no morirme y hago el amor para morirme. ¿A qué te refieres con esto? Pues mira, esto es algo que digo siempre, yo escribo a partir de tensiones entre elementos, no de los elementos desnudos en sí. Entonces, una tensión que me interesa muchísimo y creo que está muy presente un poco en lo que me lleva a escribir, ¿no? Es un poco la tensión entre deseo y dolor, o deseo e incapacidad de desear, ¿no? Un poco entre humedad y sequedad. Entonces, quizás es un poco eso, ¿no? Al final el intentar, cuando estás dentro del par, ¿no? En sequedad, intentar buscar el deseo dentro de cosas que normativamente no deberían llevar al deseo, ¿no? O que
recogen el deseo un poco adulterado, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la lectura. Después contrapongo el sexo mismo con esta brújula de deseo de alguna manera, ¿no? Quizá porque me interesa todo lo que hay debajo de un poco del dolor dentro de la sexualidad y cómo eso se contrapone con un deseo que puede herir sin que haya otro cuerpo de por medio, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en este libro sí que partí un poco de esa tensión entre deseo y dolor y entre el desear, ¿no? Entre el querer que la vida sea más porque debería haber más deseo, ¿no? Quizá un deseo que se encuentra siempre en los libros o que yo encuentro en los libros y encuentro en mis referencias y que a veces me aterra no encontrar en la vida, ¿no? Entonces, lo veo un poco así. Y tú, Dani, hablamos antes de lo camp, ¿no? Y de toda la transversalidad que esta visión tiene en tu obra. En el capítulo que le dedicas a Lola Flores, hablas de que ella tiene 7 momentos como mágicos que ningún otro artista ha podido superar en cuanto a lo camp. ¿Cuáles son estos 7 momentos y por qué Lola Flores es la reina de lo camp? La verdad no recuerdo exactamente los 7, ¿no? No recuerdo. Pero, bueno, en el caso de Lola, a ver, cuando se hablan de mitomanías, la base de la mitomanía no solo es que un personaje, que en este caso un artista, te cause la suficiente admiración como para tú adaptarla a tu vida de alguna manera o expresarte a través de sus acciones o de su arte, ¿no? Sino que también hay una parte de leyenda que uno se crea. Es decir, seguramente la Lola Flores que está en mi imaginario no tiene nada que ver con la real, probablemente, ni con la Lola Flores que pueda, por ejemplo, tener en mente mi madre, por ejemplo, ¿no? Porque accedió a otra Lola, ¿no? A mí me llega una Lola que cuando yo tengo 10 años ella fallece y yo recuerdo la portada de la revista Hola con su cuerpo en el féretro, ¿no? Y con esa especie de sonrisa con la que la enterraron, ¿no? ¿Qué pasa con Lola? Que al final lo que pasa es que estos personajes, generalmente mujeres, que por el hecho de serlo transgredieron su momento y tuvieron una actitud, una expresión y un modo de vida que se salía de todo aquello que se esperaba de ellas, obviamente son inspiradoras para toda persona que se mueve en lo no normativo. Si Lola seguramente era súper normativa en su vida afectivo-sexual y en su situación personal y de familia, lo que pasa es que como mujer pública, que se me ha gustado ese término, como artista, todo lo que decía y todo lo que expresaba ya desbordaba la norma social. Entonces eso, quieras o no, siempre te inspira. Toda persona que en su comportamiento, en su discurso, en su acción, transgrede lo que se espera de ella, te inspira en el momento en el que tú, desde el momento en el que sales de casa y vas al colegio y empiezas a transgredir, porque en la clase eres diferente, porque en la calle eres diferente, incluso en tu casa eres diferente. Obviamente para mí era más referencia a Lola Flores que probablemente cualquier otra mujer normativa de mi entorno, cualquier tía mía que vivía según las normas que se le habían impuesto y no tenía otra manera y no conocía, porque no había sido educada para conocer más allá, ¿no? Entonces, por eso, personas que están tan lejos de ti físicamente son tan íntimas luego, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Bueno, respecto a esto, lo afectivo-sexual, hay muchísimas referencias en ambos libros. De Aida, por ejemplo, apunté Hierba, que habla directamente del sexo, que ya lo comentamos. Llueve, no salimos. Dios, que es un poco el inicio de ese deseo, ¿no? Y Cómo te lo digo. Y de Dani, pues prácticamente todo su libro, ¿no? Pero en concreto he buscado 2 referencias, la de Lola, la del capítulo de Lola, y El paraíso, que es un relato maravilloso de unas mujeres que se van un poco a buscar la vida para poder actuar, que es a lo que se dedican. El segundo bloque, digamos, lo vamos a dedicar a lo corporal. Y como les comentaba antes, Aida habla de lo corporal también, de cómo lo siente, de cómo ella lo interpreta y de cómo ella lo analiza y lo vive, ¿no? Y Dani, al contrario, se fija muchísimo en el resto de las personas y vuelca su contenido hacia el resto, hacia sus ídolos, hacia sus iconos. Aida, ¿hay alguna relación entre la voz narrativa y tú hacia tu cuerpo, que ya mencionaste que te gusta no combinar esto, lo biográfico, pero
¿Cómo es la relación entre el cuerpo de la narrativa y el tuyo? A ver, para mí la escritura es totalmente corporal. Bueno, ahora les digo una cosa. Para mí la escritura es totalmente corporal, es algo que sale del cuerpo, ¿no? De hecho, en el libro tengo una cita de Blanca Varela que me encanta, que sé que a Dani le gusta mucho, que dice: el poema es mi cuerpo, esto es poesía, ¿no? Para mí un poco, quizás dentro del tipo de escritura en el que yo me muevo, ¿no? Para mí lo importante es intentar dejar que mi cuerpo hable de alguna manera, o que la poesía me sea orgánica, ¿no? Es decir, que rescatar todas esas sensaciones, esas imágenes que han pasado por mi cuerpo, que lo han cruzado, y escribir, poner un poco el cuerpo, ¿no? en el texto. De hecho, bueno, para mí escribir además es bastante performativo y es bastante bueno. Entonces, yo creo que sí que hay una relación directa entre mi escritura y mi cuerpo, no solo en lo temático, que también, porque me parece que el cuerpo es un tema que va bastante unido al feminismo, o a lo que es mi feminismo, ¿no? A ese intentar derruir un poco lo que es íntimo, lo que es público, lo que es privado, y hablar de cuestiones que normalmente han estado silenciadas, que están en los márgenes, ¿no? Porque al final todo lo que se ubica en los márgenes, todo lo que decimos las personas que intentamos alumbrar los márgenes, existe pero no se ha nombrado o no se nombra. Hay que hacer un esfuerzo por nombrarlo, por encontrar un lenguaje que también lo nombre, ¿no? Entonces, quizás eso que te decía, ¿no? Para mí hay importancia del cuerpo tanto en contenido como en forma, por esto de la búsqueda del lenguaje que abarque o que pueda abordar un poco el cuerpo. El otro día, el viernes de hecho, estuvo aquí Mónica Ojeda, justo aquí donde estoy yo sentada, y dijo una cosa que me chocó muchísimo, porque me tocó, ¿no? Porque lo que les decía, para mí la escritura es corporal, pero quizás nunca había pensado que la lectura también lo es, ¿no? Dijo algo así como que los libros o ciertas lecturas interactúan directamente con el cuerpo, ¿no? Que le hablan al cuerpo, consiguen que el cuerpo de alguna manera accione ciertas cosas o que viva ciertas sensaciones. Entonces he estado súper obsesionada con esa idea, y creo que viene es muy pertinente, ¿no? Cuando hablamos de esto, porque al final creo yo que la literatura sí que es un proceso un poco corporal. Y luego tú, Dani, el deseo que expresas durante toda tu obra, como me estaba comentando, lo haces hacia el resto. ¿Hay algo de ti en tu obra, o sea, no nada más del resto, ¿no? ¿Hay algo de tu cuerpo que se pueda intuir en tu obra y que se nos escape porque no está o porque no lo interpretamos así? Sí. Está todo. Es decir, la cuestión es que yo hago mi viaje ha sido el de reflejarme en un espejo que son las otras, para yo ir encontrando las partes de mi cuerpo. Es decir, algo que es tan absolutamente íntimo y que además solo te pertenece a ti como tu cuerpo, que es además lo único que luego deja testimonio de que has pasado por el mundo, que es tu cuerpo cuando queda, más incluso a veces que tu propia que tu propio legado, ¿no? Es decir, el cuerpo es lo esencialmente terrenal, y sin embargo es aquello de lo que se te despoja desde que naces. Tú naces con un cuerpo que nunca te enseñan que es tuyo, está continuamente condicionado. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tu cuerpo es diferente, cuando tu cuerpo está en los márgenes de lo establecido, no lo encuentras. No lo encuentras en la publicidad, no lo encuentras en la televisión, no lo encuentras en el cine. Y si lo encuentras, ese cuerpo ya viene con un discurso incorporado. Es decir, siempre el gordo o la gorda va a ser el personaje cómico. Nunca va a ser el personaje que salve ninguna situación. En cualquier caso, que ayuda a sobrellevarla, ¿no? El cuerpo gordo, que es en nuestro caso, ¿no? Es un cuerpo que no es deseado, que para que lo sea tiene que adaptarse pues a unos cánones. Es decir, todo ese discurso hace que tú llegue un momento en el que desconectes de tu cuerpo muy pronto, porque tu cuerpo no responde ni siquiera a las acciones que se esperan de él. Retomo ese momento de la infancia en el que teníamos una asignatura que es educación física, y educación física para muchas personas gordas era un tormento, porque saltar el puto potro, lo digo en serio, era una situación muy dura para un niño gordo, era muy dura ponerte en la jodida fila y saltarlo y saber, tú sabías que no lo ibas a saltar, lo sabías desde ese día a las 8:30 de la mañana que tú ya estabas sentado en clase, sabías que no lo ibas a saltar y por lo tanto sabías que no ibas a entrar dentro de lo que se esperaba de ti. Y eso que parece una nimiedad, luego aparece en todos los momentos de tu vida.
Darte cuenta, entonces, cuando tú abres tu mirada y obviamente empiezas a caminar en los márgenes y te encuentras con las personas cómplices que están en los márgenes, es cuando te das cuenta que, por supuesto, tu cuerpo no solo es deseado, sino que tu cuerpo es tu vehículo de expresión también. Eso uno tarda mucho tiempo en darse cuenta. Y en mi caso, creo que fue en el anterior libro, en Falconetti, sobre fondo rosa, cuando yo empecé a trabajar más que nunca desde mi cuerpo, ¿no? Es un proceso largo, ¿sí? En mis 35 años, conocer y aceptar mi cuerpo ha sido muy complicado. Y empoderarme como una persona gorda ha sido muy complicado, porque yo he estado continuamente a dieta, no por esa historia de es que es por salud. No, en ese proceso yo seguía creando, seguía buscando mi voz y seguía intentando expresar cómo buscaba un lugar en el mundo que no solo lo buscas como una persona con una expresión o con una sexualidad concreta, lo buscas con tu cuerpo y desde tu cuerpo. Tú buscas tu lugar en el mundo también como persona gorda. Y eso no se entiende si no lo vives, y luego compartirlo es derribar una barrera muy, muy jodida, porque te la han construido los demás. Todas las barreras que te construyen los demás es súper jodida derribarla, porque nunca sabes lo afianzada que está, ¿no? Cuando la barrera te la has creado tú, llega un día que despiertas y dices, esa barrera la puedo romper porque la he creado yo y sé por dónde romperla, sé dónde está la fisura. Pero cuando te la crean los demás, no sabes encontrar la fisura, ¿no? Pero bueno, que eso también es vivir. Gracias, Dani. Aida, ¿hay algo del cuerpo de los otros y de las otras que esté en ti y que lo expreses en tu obra, en Pueblo Yo? Primero me gustaría darle las gracias a Dani, porque creo que hablar de estas cuestiones es súper importante. Al final el tema de la lucha antigordofóbica es algo que queda como siempre en la cola, ¿no? de todas las reivindicaciones. Es la reivindicación de la que nadie se acuerda, solo las personas gordas, y me parece súper importante traerlo a foros abiertos, escribir también desde esa posición, ¿no? Porque ya estoy harta de que no tengamos referentes y me gusta que los creemos y que los seamos. Entonces, gracias, Dani. Y bueno, es curioso porque le estaba pensando justo eso cuando estaba oyendo a Dani, porque para mí el proceso ha sido súper distinto. Yo como que para intentar, para empoderarme en mi cuerpo me he mirado a mí misma, ¿no? No he mirado tanto hacia las otras y hacia los otros. Quizás sí que ha sido como un intento de mirar, como tú preguntas, ¿no? Hacia las otras, pero ha sido frustrado por eso, porque no he encontrado referentes. Y al no encontrarlos o al no encontrar referentes que yo tuviera a mano, que hablaran desde mi contexto, o que yo pudiera extrapolar a mi contexto, quizá intenté yo misma convertirme en mi propia referencia, ¿no? Intenté yo misma entender mi cuerpo, no como un cuerpo que habita un sistema y que está colocado en tal parte de un sistema, sino como un cuerpo en sí mismo, ¿no? Y como un cuerpo que puede, pues, tener sus propios deseos, hacer sus propias elecciones estéticas, cosa que parece súper superficial y súper nimia, pero es súper importante el tema de poder vestirte como tú quieres, ¿no? Poder encontrar la fuerza, poder encontrar un poco las ganas incluso de dejar que tu ropa hable de tu identidad y que no esté supeditada a lo que las demás personas esperan ver en tu cuerpo, ¿no? Entonces sí que en ese sentido, quizás ver a otras personas que han conseguido eso, ha sido importante para mí, pero siempre lo he estado buscando. Quizás esa es mi búsqueda en las otras y en los otros. No lo sé, así que por eso me alegra muchísimo oír discursos como el de Dani. Bueno, gracias a las dos por esto. Y de referencias que podemos encontrar respecto a lo corporal en un camerino propio y en Pueblo Yo, hay muchas, ¿no? Pero he hecho como un resumen. En orden de aparición en Pueblo Yo están Si yo hubiera elegido, que se repite continuamente el oye cuerpecito, correr, agosto y a ver, nómbrame con el cuerpo, que es fascinante. No sé si quieres hacer alguna referencia respecto a este poema. ¿Al nómbrame con el cuerpo? Sí, ¿por qué? A ver, yo creo que precisamente, ¿no? Por esto que comentamos de que nos despojan de nuestro cuerpo desde que somos muy pequeñas y no sentimos que lo estamos habitando, sentimos que es un poco el territorio de las miradas de los demás y de las demás, ¿no? Quizá por eso crecemos con una conciencia enorme de que hay una división tremenda entre nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Al final la división cuerpo-mente es una herramienta del patriarcado, eso lo tengo clarísimo y hay que derruirla, por eso me interesan las escrituras corporales.
Entonces, una de las tensiones de las que habla Un pueblo yo es la tensión entre el cuerpo y el nombre. El nombre ahí lo utilizo un poco como una idea que engloba también todo lo que es la mente, todo lo que se considera el alma, entre comillas, ¿no? Que al final para mí viene a ser también un poco lo que los demás y las demás reflejan en quiénes somos. Entonces intenté escribir un poco desde esa imposibilidad de cuando tocas un cuerpo, tocar su nombre, ¿no? O cuando nombras un cuerpo, cuando nombras un cuerpo, nombrarlo desde lo físico, ¿no? Es un poco esa idea de Anne Carson, cuando tiene un poema en el que dice algo así como: olvida mi cuerpo, sigo teniendo mi nombre, ¿no? Esto lo acabo de traducir sobre la marcha, la traducción está fatal. Entonces, creo que es importante que exploremos esas contradicciones en las que nos han educado, ¿no? Un poco para desmontarlas. No creo que haya que mostrar simplemente el proceso ya concluido, de mira, pues ya he desmontado esto y pienso esto. Yo creo que es importante también visibilizar cómo lo vamos desmontando y cómo esas contradicciones, esas ideas que nos dañan, pues eso mismo, cómo nos dañan, ¿no? Creo que es importante. Entonces, quizás un poco ese poema de Nómbrame con el cuerpo, que viene acompañado de un poema mellizo, que es Cógeme por el nombre, ¿no? Viene un poco a evidenciar esa imposibilidad y no solo la imposibilidad, sino el momento en el que te cuestionas por qué. Si tú eres un todo, yo soy mi cuerpo y soy mi nombre también. Gracias. A ti. Y luego, Dani, todas las descripciones que haces de todas las personas, no sé, o sea, a nivel, por ejemplo, en las disciplinas artísticas en las que se desenvuelven y todo lo relacionado con esas personas a nivel personal no se entiende sin la descripción física que haces de ellas. Tengo aquí apuntado una descripción que tienes de Marlene Dietrich. Dice: Marlene es una alienígena que no encuentra sexo, género ni edad donde encajarse y se expande hacia el único espacio donde es posible mostrarse radical, el espectáculo. ¿Por qué? Maravilloso. ¿Por qué no? Bueno, un poco lo que venía diciendo Aida, lo que estabas diciendo tú, ¿no? ¿Por qué no haces esa distinción entre personalidad, disciplina y cuerpo? ¿Por qué lo uno es todo? Sí, es que realmente me estoy dando cuenta que Aida y yo, aparte que somos más parecidas de lo que imaginamos, ¿no? Como personas gordas y bisexuales, es decir, hay mucho en común, pero estamos llegando, creo que cogemos caminos diferentes para llegar a un punto. Lo que yo vengo a decir ahí es que al final ese cuerpo y esa identidad se expresan en lo performático. Y para mí cada vez tengo más claro que yo no soy, y por ahí voy tirando por Paul Preciado, cada vez yo no soy sino que actúo. Cada vez soy más acción que identidad en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo actúo desde el cuerpo y Marlene actuaba desde el cuerpo, y lo que me interesa en el caso de Marlene es que digo que no tiene sexo, ni tiene edad, ni tiene ni siquiera especie donde encajarse, y que su momento radical es el espectáculo, es decir, cuando actúa, cuando Marlene es acción. Porque la Marlene que nosotros podemos imaginar fuera de los focos, obviamente es absolutamente inaccesible para nosotros, no va a haber ni un solo testimonio. ¿Por qué? Porque fuera del foco Marlene era muchas Marlene en su vida, que obviamente su hija tiene una visión, ¿no? Su hija tiene una visión en la que la madre nunca tuvo relaciones sexuales con otras mujeres, que sería de nosotros sin que Marlene y Greta hubieran echado un polvo. Es decir, probablemente desde el momento en el que Marlene y Greta echaron su primer polvo, nos abrieron las puertas absolutamente de la diversidad, sin ella saberla, claro, sin ella saberlo, ¿no? Entonces es necesario que Marlene y Greta hayan echado ese polvo para que naciéramos nosotros, y nuestro parto nace de ahí, ¿no? Esas son las madres que yo elijo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese espacio del espectáculo es el espacio donde se fabrica la Marlene que ha sobrevivido al tiempo. La que está fuera de los focos no sabemos quién es, pero la Marlene que ha sobrevivido al tiempo es esa que durante décadas seguimos preguntándonos, bueno, se siguen preguntando, nosotros no nos lo preguntamos, creo que desde los márgenes, pero desde el centro, desde lo normativo, sigue creando esa sospecha de exactamente esa Marlene ambigua, esa Marlene masculina. ¿Por qué sigue creando esa sospecha? ¿Por qué ya no es Marlene simplemente la representación de esa diversidad o de esas identidades múltiples, ¿no? Creo que es interesante porque
todas esas preguntas que se siguen haciendo en torno a determinados personajes, como es el caso de Marlene, son preguntas que están en el centro de la normatividad. Los márgenes hace muchísimo que ya asumieron a Marlene, pues eso, como una madre diversa, como lo podría ser Greta, o como lo podría ser, bueno, como lo sigue siendo David Bowie, por ejemplo, ¿no? Es otra madre que yo siempre reivindico como un centro desde el que parten todas esas identidades, todos esos alter egos que le posibilitaron a David Jones ser tantos Bowie, tantos infinitos, ¿no? O sea, al final, detrás de todo este discurso está la potencia del cuerpo como plataforma que posibilita todos tus discursos y expresarlos, y esa potencia del cuerpo se hace luego discurso en la acción realmente, ¿no? Y esa acción puede ser el espectáculo de manera absolutamente radical. Por eso me interesa un ensayo de Severo Sarduy que es escrito en el cuerpo, donde él habla de los cuerpos travestis, por ejemplo, y de cómo se construyen esas identidades a través del cuerpo en el espacio del espectáculo. Por eso a mí me interesa tanto hablar de esas travestis en el cuento El Paraíso, ¿no? Que buscan un lugar donde ser libres y se dan cuenta que el lugar donde ellas pueden ser libres es cualquier lugar. Y eso es importante, porque nos han educado para buscar un lugar donde ser libre, escondiditos, ¿no? Hasta que te das cuenta de que tu lugar en el mundo es el mundo. Es cualquier lugar. Allí donde Marlene puede cantar, donde suene un vinilo de Marlene, yo seré libre. Punto en boca. Qué grande eres, Dani. Bueno, y el último gran bloque, ¿no?, de los que estamos hablando es un poco de la expresión, de la manera en que Aida y Dani se expresan en sus libros, que bueno, ya ven, ¿no?, que es totalmente muy propio, ¿no?, de ellas, y también son obras muy íntimas. Si las leemos, podemos notar su personalidad vibrante en esas palabras, ¿no? A Dani podemos ver que es un mitómano maravilloso y que todos sus ídolos han forjado su personalidad y su identidad, ¿no? Y eso lo expresa a través del ritmo, que para mí es un ritmo muy suave. Es como si Dani nos cogiera en brazos y estuviera continuamente bailando con nosotras una balada, ¿no? Pero de repente le mete ahí ritmos de pop, de George Michael y de Prince, que nos deja locas. Y Aida, sin embargo, es una persona que tiene un sentido del humor maravilloso también, que se ríe, que pone ja, ja, ja en sus poemas, que es algo muy particular, ¿no? También tienes un poema dedicado a la hipocondría. En fin, te conocemos a ti como Aida González Rossi, no tanto también como poeta, ¿no? El ritmo me encantó. Una vez me dijiste que tus poemas tienen ritmo de reggaetón. Luego también el lenguaje es maravilloso, ¿no? Los signos de puntuación están y no están, los utilizas a tu antojo para comunicarte de la manera en la que tú quieres comunicarte. Incluso te han dicho que tienes faltas de ortografía, ¿no?, en tus libros. Y luego, por último, también, por supuesto, te entendemos y te vemos como mujer poeta. Hablas de la menstruación, hablas de la amistad. Me gustaría a ustedes que de manera un poco más libre, sin yo preguntarles, ¿qué más de lo que he dicho, ¿no? ¿Qué podemos ver, intuir de Aida González Rossi en Pueblo Yo? Vale, esto es algo que seguramente hace un par de años jamás habría dicho en abierto, ¿no?, en público, porque al final una tiene sus desconstrucciones también en esto, ¿no? Pero yo creo que para mí, mi rasgo favorito de mi personalidad y ahora mismo de mi escritura es que soy una petarda y una mamarracha. Entonces, para mí es muy importante eso que decía antes, ¿no?, un poco derruir fronteras, entender que hay aspectos de nuestra personalidad que no mostramos en público precisamente por la construcción de lo que es una persona pública, ¿no?, o de lo que una persona debe mostrar en público. Un poco lo que decía Dani, ¿no?, de tener que buscar el escondite en el que poder ser nosotras completamente, porque no podemos serlo en público. Entonces, eso es algo que yo intento trasladar a la escritura, porque para mí el tema de coger todos esos elementos que en mi vida han sido tan potentes, tan fuertes y que pertenecen a un espacio que no se debe o que nos enseñan que no se debe poetizar, para mí eso es importantísimo. Por eso me interesa tanto esa estética de lo vasto, ¿no? Creo que ahí voy un poco a la par con mi amiga Andrea Abreu en Panza de Burro, ¿no? Un poco
esa estética de nuestra adolescencia, de lo escatológico, del Messenger, de meternos en el chat de Terra y que sin querer aparezca un señor y nos enseñe lo que todas sabemos, ¿no? Eso me parece importantísimo. También, como te decía, para mí la clave, ¿no?, está en intentar trasladarme de forma orgánica a los poemas. Entonces, sí que pienso que estoy yo, por lo menos en Pueblo Yo, y por eso un poco creo que tiene el libro como tantas bromas internas y tanto cachondeo como escondido, ¿no? Porque al final lo que intento es crear también como un contexto en el libro. Es un libro de poemas, pero para mí puede leerse como una novelita, ¿no?, también. Entonces, lo que intento también es crear palabras que tengan peso dentro del libro porque están en el libro, ¿no? Y crear un poco construcciones que se entienden porque entiendes o llegas a conocer un poco a la persona poética del libro, ¿no? Esas típicas cosas que tus amigas te dicen, eso solo te pasa a ti. Pues esas cosas están ahí en Pueblo Yo. Entonces, creo que esto viene un poco con todo lo que hablamos, ¿no? Creo que tiene también un enfoque de diversidad, el tema de mostrarnos como somos y no como sentimos que debemos ser, porque siempre estamos tapando y tapando, y a mí eso también me parece activismo de alguna manera, ¿no? Igual que me parece activismo ir a un acto del gobierno de Canarias, del Cabildo, con un crop top súper corto siendo gorda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, llevar las cosas que entiendes que solo puedes hacer en el espacio privado al público, ¿no? ¿Y tú, Dani? Que me quedo embobado escuchándola. Hay dos cosas que, escuchando a Aida, me gustaría simplemente dejar. Por un lado, digamos, conquistar todos los espacios, ¿no? y reivindicar esa libertad en todos los espacios. Por un lado es una acción que obviamente hay que hacer, pero que no quita que yo siga apreciando los lugares de la clandestinidad, la noche, el secreto, esos espacios, ese argot, ese código, esas miradas. Obviamente, si en todo proceso de conquistar los espacios, también hay que seguir reivindicando los espacios de la clandestinidad. Y a mí me interesan mucho esos espacios donde tú convives con tu comunidad, porque al fin y al cabo, bueno, esto es una comunidad de comunidades, pero en cualquier caso tú sigues conviviendo y sigues manteniendo un código un tanto secreto que es maravilloso que siga existiendo con tu comunidad. Hablo desde espacios de cruising que se van eliminando porque las ciudades cambian, hasta locales donde solo se reúnen personas con un diferente perfil o personas de perfiles concretos, ¿no? Eso por un lado. Y quería hablar otra cosa, pero se me ha ido. Era tenor de lo último que habías dicho. Del activismo, Había otra cosa aparte de muchas maneras de hacer activismo, obviamente. Pero me interesaba mucho. Pero bueno, no lo recuerdo ahora. En cualquier caso, puedo tirar de cualquier otra cosa. No, es que me interesaba mucho un tema que comentaste. Me da mucha rabia no acordarme ahora. Pero bueno, en cualquier caso, todo este proceso del camerino propio, por mucho que yo esté continuamente hablando de los demás, al fin y al cabo, yo es otro, y yo a ese yo es otro tan mítico, la O, en la última O pongo una X, ¿no? Entonces, ahí creo que resumo un poco, ¿no?, todo esto. ¿Y por qué estoy continuamente mirándome? Es un proceso, es el proceso con el que yo he ido creciendo, que es el de buscarme en esas referencias, pero en todos los textos de Camerino, por ejemplo, al fin y al cabo, siempre estoy hablando de mí. Siempre estoy hablando de mí a través de quién soy yo cuando descubro a Marlene, o cuando descubro a Juan Gabriel, o cuando descubro a George Michael. Al fin y al cabo, es ese proceso, ¿no? Pero no deja de ser un entramado hacia la intimidad, ¿no? Es un viaje interior que parte desde fuera, ¿no?, de alguna manera. Por ahí va. Espero acordarme de esa chispa que quería comentar porque me gustó mucho, pero bueno. Bueno, seguro que ahora se te viene a la cabeza que hay tiempo. Me gustaría preguntarles, bueno, ya tenemos aquí 2 libros que tratan contenidos de diversidad, ¿no? ¿Recomiendan, qué lecturas nos recomiendan que también traten de estos temas? ¿Quién quiere comenzar? Si quieres empezar, Dani, si quieres. Son muchas, pero bueno, en principio, este ensayo de Severo Sarduy, escrito en el cuerpo. Me interesan muchísimo las crónicas de Pedro Lemebel, hablando precisamente sobre el cuerpo.
Adiós Mariquita Linda, por ejemplo, es una de sus reuniones de crónicas, que son un poco difíciles de encontrar en España, porque por cuestiones de derechos y demás, Seis Barral tiene toda su obra en Latinoamérica, pero no la tiene en España. Pero bueno, existe internet y se pueden encontrar los libros y creo que se pueden ir a por ellos sin ningún problema, ¿no? Me interesa, últimamente estoy leyendo, digamos que a muchos referentes LGBTI, en los que yo estoy encontrando, ¿no?, mi propio lenguaje. Estoy, por ejemplo, con Reinaldo Arenas, porque el libro que yo estoy escribiendo ahora lleva un título provisional, porque es probable que lo cambien. No lo creo en este caso, porque no lo creo, pero es Antes que amanezca, ¿no? Y es jugando precisamente con Antes que anochezca. Y es el libro que más me está costando escribir, porque es mi mirada hacia la infancia, que es yo tengo 9 libros escritos, este es el 9º, y creo que mi infancia aparece muy poco, y aparece para hablar sobre todo de algunas personas, pero no para hablar de mí, curiosamente, ¿no? Para hablar de personas mayores que me rodeaban, pero no para hablar de mí. Yo he estado completamente ignorándome, o sea, como niño, muchísimo tiempo, y ahora me he dado cuenta del peso tan grande que la infancia tiene sobre mí. Bueno, pues he hecho un viaje y me he situado en el primer momento en el que a mí me llamaron maricón sin yo darme cuenta. Que yo no sabía que me estaban llamando maricón, pero me estaban llamando maricón y yo tenía 9 años. Y como yo me había metido con su hija, yo era un niño de 12 años que me había metido con su hija, le había dicho que tenía los dientes muy grandes, esa señora me llamó maricón sin yo darme cuenta. Con el paso del tiempo, claro, lo de mi hija tiene remedio, lo tuyo no se puede curar. Y decía, que es lo mío que no se puede curar. O sea, ahora haciendo ese viaje hacia atrás, me encuentro en ese momento en el que me llaman maricón por primera vez. Y me encuentro con mi amigo del colegio, que se murió con 11 años prácticamente en mis brazos, y yo no sabía que estaba enamorado de él, pero yo estaba enamorado de él. Y me vine a dar cuenta hace muy poquito, hablando con otro amigo en Madrid, que yo estaba enamorado de ese niño. Y que fue mi primer amor, y mi primer amor se murió a los 11 años, es súper trágico, es que tenía que ser escritor, por cojones. Porque si se te muere tu primer amor a los 11 años, teniendo él 11 años también, y se lo fulmina una leucemia, pues... Y te das cuenta que aquello era amor, no era la relación. En ese proceso, y a medida que voy haciendo ese trabajo, voy viendo mi cuerpo crecer. Y ahí hay movida, claro, cuando tú ves tu cuerpo crecer. Entonces estoy en ese momento tan sensible con el cuerpo, que todo lo que me rodea y todo lo que estoy leyendo, claro, me está impulsando desde el cuerpo, ¿no? Entonces me están impulsando todos esos cuerpos que, digamos, eran cuerpos, no eran legítimos, eran cuerpos ilegítimos para el sistema. Por su expresión, por su peso, por su piel, por su pelo, ese pelo malo, como dicen en Venezuela, ¿no? Cuando el pelo malo, ese pelo rizado, ahí estoy. Entonces, tanto el cine como la literatura que estoy en este momento viene por ahí. Y por eso esa canción de Shirley Bassey, ¿no? Porque en This Is My Life ella también hace un recorrido por su cuerpo. Entonces, no sé, todo está rondando por ahí, ¿no? Un poco es el momento en el que me encuentro, y que es un momento súper feliz, pero como también dice Aida, es un momento delicado porque es material sensible. Y ese material sensible, cae en el dolor en 0, Entonces, pasa que también nos han educado para rechazar todo aquello que produce un recuerdo doloroso, como para alejarlo, que no forme parte de tu propio desarrollo personal y de tu vida. Y al final, el dolor también te construye. Entonces, en el dolor tienes que encontrarte, ¿no? No solo en el momento, en esos momentos puntuales de supuesta máxima alegría, ¿no? Sino también en el dolor. Entonces, reciclar todo ese material es heavy, pero es irremediable para nosotros, porque hubo un momento, no sé cuál, pero hubo un momento en el que nos dimos cuenta que la palabra escrita era el vehículo en el que nosotros nos íbamos a expresar, íbamos a construirnos, y luego tomamos otra decisión, y es que esa palabra escrita la íbamos a compartir, con todo lo que eso conlleva, porque compartirla conlleva que a otros no les guste, no les interese, o que no te comprendan. Pero bueno, es que el mundo está lleno de personas, pero mi mirada solo la puedo escribir yo. Hay una cosa que dijiste en una entrevista hace muy poquito, dices que tienes 2 bibliotecas,
Una en casa de tus padres, que es como esos clásicos, ¿no? Que has leído un poco por de siempre. Y luego la otra, que es con la que tú vives en tu casa, que es dedicado prácticamente todo a lo LGBTI, ¿no? Sí, que es así, simplemente. ¿Cuál es tu biblioteca, ¿no? De la íntima, la diversa, si la tienes? Pues mira, estaba pensando en lo que escuchaba Dani, que me encanta escucharte, Dani. Estaba pensando un poco qué referencias les puedo aportar en cuanto a diversidad, ¿no? Y un poco intenté encontrar una especie de termómetro que me diga qué obras tocan mi diversidad, ¿no? Entonces, les voy a hablar de un par de libros con los que me he obsesionado, porque es así, yo creo que cuando te obsesionas con un libro mucho, cuando un libro te suena mucho después, es porque toca tu vivencia, ¿no? Lo que les decía un poco antes de lo de que la lectura es corporal también, ¿no? Toca tu cuerpo de alguna manera. Entonces, la primera, si hablo de diversidad y de mi diversidad, pues Panza de burro, no porque Andrea sea mi amiga, sino porque creo que es un libro que ahonda muy bien en la periferia, en lo que no lo que les decía antes, ¿no? Lo que no se cuenta de nuestra infancia porque no está arreglado de alguna manera, y que también ahonda en los cuerpos no normativos, aunque la perspectiva de Andrea no sea esa, sí que no se aborda desde la protagonista, ¿no? Sino desde la amiga de la protagonista, que es a la que la protagonista desea, ¿no? Un poco ese deseo no adulterado aún por lo que son los cánones de belleza, ¿no? Ese desear un cuerpo gordo, no a pesar de que lo sea, sino porque lo es, ¿no? Entonces creo que ahí es súper importante. También es importante por el tema de las relaciones de amistad entre mujeres, cómo muestra que pueden estar en un sitio un poco, en un límite, ¿no? Que puede llegar un poco a lo que es afectivo sexual o lo que entendemos así. Y en ese sentido, me interesa también otro libro que me recomendó Dani, con el que he estado muy obsesionada, que es Mandíbula, de Mónica Ojeda, que precisamente aborda el momento en el que empiezas a plantearte que quizás deseas a tu amiga, ¿no? Y precisamente ese no ser capaz de enunciar tu deseo hace que el deseo se vuelva voraz y que se vuelva violento de alguna manera, ¿no? Violento hacia ti misma. Entonces, ese libro me parece esencial para eso, como me lo parece también la novela que estaba inédita de Simone de Beauvoir, que acaba de publicar Lumen, que es Las Inseparables, ¿no? Que aborda también ese deseo que no se entiende como deseo, pero que tiene mucha presencia entre amigas. Después, una escritora que me ayudó mucho a mí a un poco sacar mi identidad como persona del colectivo LGTB, es Janet Winterson. Sus novelas autobiográficas me fliparon porque era una mujer que se estaba mostrando además como masculina, ¿no? Como, no sé, me pareció brutal. Y bueno, es que hay muchas referencias por ahí que creo que son súper importantes y podría estarles hablando 50 años, así que me quedo con esas tres. Dani se ha acordado. Solo, porque imagino, nos queda poquito tiempo. Sí. 5 minutos. Vale. Sumar a esa lista La Bastarda. La Bastarda, sí. La Bastarda, sí. Que ha sido un rescate de este año brutal. De Violet. Teresa Isabel, también de Leduc, me parece. Efectivamente, de Violet Leduc. Y me acordé porque lo volviste a nombrar, que era cuando decías, no, a mí me gusta definirme ahora como una mamarracha y reivindicar todo ese petardeo, digamos, que forma parte de mi infancia y por lo tanto exponerlo como lo hace nuestra Andrea perfectamente en Panza de burro. Y es súper interesante eso, porque otra cuestión que parece que tenemos que estar continuamente legitimando es aquello que ha creado no solo tu personalidad, sino también tu propio imaginario cultural. Es decir, que tú digas, mis poemas tienen ritmo de reggaetón, a mí me salva el futuro. Me salva el futuro. Porque hay ya, de alguna manera, es decir, ver que hay personas que son un poco más jóvenes que yo, que con esa potencia de discurso reivindican aquello que formó parte de su crecimiento cultural, en este caso el reggaetón, que podía ser la bachata, porque aquí la única diferencia es que yo soy una señora muy mayor, es decir, que yo nací siendo ya muy viejo. Yo era una especie de Benjamin Button, entonces cuando yo tenía 12 años, a mí me interesaba lo que ya era súper viejo para mi edad. Por eso yo tengo la mirada tan atrás, ¿no? Pero el petardeo de mi momento fue cuando Norma Duval le tiró el zapato a Jimmy Jiménez Arnau en la radio. O el petardeo es cuando la cuarta boda de Sara Montiel. Y eso forma parte también de mí. Y el otro día me decían en una entrevista, ay, la pobre Sara, los últimos años, ¿verdad? Que no era, como que no. ¿Cuándo dejó esa señora de ser el mito? Nunca.
esto es valor añadido. Entonces, creo que es muy importante que reivindiquemos todo aquello que realmente forma parte, joder, de nuestro crecimiento cultural, porque a través de la bachata, probablemente, o del reggaetón, ustedes han encontrado el ritmo que está haciendo que vuestra voz poética sea la voz poética de este presente que se diferencia de las demás. Y no tiene ningún tipo de diferencia con que en mi caso seguramente habrá sido el bolero, porque mi abuelo Manolo tenía la casa llena de vinilos de bolero. Pero bueno, mi bola de nieve, pues será tu Daddy Yankee, pues cojonudo, ¿no? Quiero decir que por ahí, al fin y al cabo, es por donde tenemos que caminar, por aquello que desprejuiciar de una vez por todas que las manifestaciones artísticas son diversas, como lo son las identidades también, y que si nos vamos a poner finos, cariño, aquí cuando uno se toma 2 copas no está escuchando Bach. Entonces, quiero decir que el mundo está lleno de esos momentos, ¿no? Y la pista de baile, si el mundo es una pista de baile, aquí bailamos todas. Pues eso, que me gustó mucho eso. Gracias, Dani. Bueno, no sé si alguna tiene algo más que añadir o si hay alguna pregunta, que nos queda muy poquito tiempo. Bueno, pues entonces a mí me gustaría agradecerles a las dos, que admiro mucho su obra y también les admiro como personas, que son maravillosas. Gracias de nuevo a la Feria del Libro por permitirnos estar aquí un ratito charlando y conociéndonos un poco más. Y nada, que hasta la próxima. Gracias.